Gloria a Cristo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Un gozo de estar aquí un día más en la casa de Dios y esperando también que Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Saludamos a todos los que también se conectan a través de nuestras redes sociales, como es a través del TikTok, a través también de nuestra fanpage. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, amén. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Vamos a leer nuestras Biblias, hermanos. Aleluya. Sé que hemos venido a recibir la palabra de Dios y quiero invitarlos a que vayamos al libro de Josué, el capítulo número 24. Libro de Josué, el Antiguo Testamento, el capítulo número 24. Bendito es nuestro Dios, aleluya. Y le invitamos también a todos los hermanos nuestros que puedan también compartir, amén, puedan también compartir este mensaje a través de sus redes sociales también, que de esa manera también usted contribuye a la evangelización de la palabra de Dios. Amén. Libro de Josué, el capítulo 24, si lo tiene me dice amén. Lo tenemos. Leo para todos entonces. Aleluya. Y vamos a leer allá en el capítulo 24, en el versículo número 14, y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos para que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta, oh Dios, noche, por este privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, delante de tu presencia. Mira la vida de cada uno de mis hermanos que llegaron hasta aquí, pero también a todos los que a través de las redes sociales se conectan, a través del YouTube, a través, Dios mío, del Facebook, del TikTok. Señor, glorifícate, por favor. Ten misericordia de mi vida e inspírala y úsala para bendición de todos. Y que tu palabra no caiga a tierra, sino en cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y todos decimos amén. Aleluya. Puede sentarse, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y con la ayuda de Dios, hoy queremos, aleluya, predicar bajo el tema: restaurando el altar de Dios en nuestro hogar. Amén. Restaurando el altar de Dios en nuestro hogar. Aleluya. Y sin duda esto, aleluya, debe de conllevar, hermanos, a tener alguna preocupación en lo personal, porque la vida cristiana no solo consiste en que usted asista a un templo y a un culto como lo hace, amén, cada noche que usted llega a este lugar, sino que es mucho más que eso, amén, es mucho más que eso.
Y entonces usted debe de saber que como cristiano o como cristiana, no solo debe de autolimitarse a abrir su Biblia cuando viene a un templo, no solo debe de autolimitarse a cantar un coro o a cantar un himno cuando viene a un culto como este. Amén. No, sino que este culto que usted de pronto ve cómo se desarrolla cada noche aquí en nuestro templo, ese mismo culto, usted también debe de trasladarlo a la casa. Amén. Estaba anoche compartiendo con una familia y compartiendo con los esposos, con los papás de esa casa. Tenían una gran preocupación propiamente por sus hijos, porque tienen 2 hijos adolescentes y no es para menos, es una edad, amén, de muchas batallas, amén. Y que Dios ayude a cada padre, a cada madre que quizás empezó, aleluya, a ver que sus hijos ya dejaron de ser niños, de ser niñas, y ahora pasaron a ser adolescentes y otros hasta jóvenes. Y entonces, aleluya, nosotros como cristianos, pues debemos y tenemos que estar preparados para ese momento. Amén. No esperar que el momento llegue para recién prepararnos, no, sino que, aleluya, ahora que todavía de pronto podemos hacer algo en beneficio de ellos, pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, ¿sabe por qué? Porque, aleluya, si usted como padre o como madre no se preocupa porque la palabra de Dios llegue a la vida de ellos, entonces, ¿quién cree usted que lo va a hacer? Amén. ¿Usted cree que los compañeros de estudio de ese hijo, de esa hija, van a estar preocupados porque él busque a Dios? ¿Porque ella busque a Dios? Usted tiene su familia. ¿Cuántos de nosotros tenemos familias que no conocen a Dios? Y si ellos no conocen a Dios, ¿usted cree que, aleluya, que mi hijo, que mi hija comparta con mi familia que no conoce a Dios, podrá ser de gran ayuda para que de una u otra manera ellos también tengan el conocimiento de la palabra de Dios? No, no lo creo, hermanos. Aleluya. Por esa razón es menester nuestro, los que, aleluya, en particular son papás, de tener esta preocupación, no solo que usted participe de un culto aquí en el templo, sino que este culto usted lo traslade a su casa. Y usted dirá, pastor, pero yo no soy pastor, yo no soy pastora. Pero déjeme decirle que a usted Dios, como cabeza de hogar, le ha puesto a usted como ese instrumento de Dios para poder, aleluya, compartirles el mensaje que usted cada noche recibe en la casa de Dios. A su nombre sea la gloria. Denle palmas a Cristo, denle palmas a Cristo. Y hoy le dije que voy a predicar bajo qué tema. ¿Bajo qué tema estoy predicando? Santo cielo. Temer a Dios. Señor de los cielos, recién estamos empezando. ¿Bajo qué tema estoy predicando? Mire ese silencio. ¿Qué pasó? Estoy predicando bajo el tema restaurando el altar de Dios en mi hogar. Dicho de otra manera, en mi casa. Amén. Y cuando hablamos nosotros de restaurar, obviamente estamos hablando, aleluya, de reconstruir algo que de pronto ya estaba edificado, que de pronto ya estaba desarrollado y que quizás, aleluya, lo dejamos. Y como le testificaba, compartiendo anoche con esta familia, me decía, pastor, aquí en la casa, yo hacía culto todos los lunes, que no teníamos servicio en el templo. ¿Y qué pasó? Hemos dejado de hacerlo, me dijo.
Y cuando yo le pregunto, ¿y hace cuánto tiempo que dejó ya de hacer ese culto familiar? ¿Sabe qué me dijo? Hace 4 años, pastor. Oiga, hace 4 años que en su casa ya no hay un altar de Dios. Porque cuando hablamos de un altar, estamos hablando de qué cosa? De un lugar que es exclusivo. ¿A qué? Para adorar a Dios, para sacrificar alabanza, cánticos, aleluya, y sobre todo, oír el consejo de Dios. Y ese es el deber de cada padre o cada madre. Pero ¿cuántos papás vienen al culto? ¿Cuántas mamás vienen a los templos? Y solo en el culto y en el templo participan de ese culto. Pero nunca en su casa usted ha hecho un culto. Nunca en su casa usted ha dicho, a ver, mi esposo, esposa, hijo, hija, mamá, papá, nos sentamos hoy aquí en la mesa. Ya hemos cenado. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Y es verdad que cuando no se sabe hacer o nunca se ha hecho, no es tan fácil. Pero por lo menos debe de haber una lectura de la palabra para empezar. Y a medida que vayan transcurriendo los días y la semana, debe también, ¿sabe qué? De haber un ambiente donde diga, ya hijo, hoy día usted va a cantar un himno, hijita, usted va a cantar el coro, y tu papá nos va a traer la palabra, tu mamá nos va a traer la palabra. Y uno dirá, pero si mi papá no es pastor y mi mamá menos. Pero los padres son los pastores en la casa de un hogar y de una familia. Amén. Aleluya. Y entonces, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar este tema. Entonces vamos a encontrar en la Biblia que el altar representa un lugar donde uno viene a buscar o a tener un encuentro con Dios, una cita con Dios. ¿Cuánta gente se levanta de dormir y no puede doblar sus rodillas, pero ni 5 minutos, ni 3 minutos, ni siquiera se le da gracias a Dios porque amaneció el día? Sale tan apresurado, tan apresurada a sus labores, a sus quehaceres, y se olvida de ser agradecido con Dios que le ha permitido ver la luz de un nuevo día. Amén. Y si desde allí nada más usted tiene esa debilidad, entonces tu casa, aleluya, ya no es un altar de Dios y para Dios. Y si no es un altar de Dios, entonces ¿en qué se puede convertir? En una sinagoga de Satanás. Se puede convertir en una casa de demonios. Y qué tristeza que vengas a un culto, aleluya, tener un encuentro con Dios, y cuando llegues a tu casa tengas que tener un encuentro con el diablo y con los demonios. Aleluya. Y eso no es culpa de Dios, ni tampoco del pastor. Es culpa tuya que no te preocupa porque en tu casa haya un altar para Dios. Haya un lugar donde digan, aleluya, este espacio es para Dios. Qué lindo que yo he llegado a casas, hermanos, donde hay familias que todas las semanas tienen un culto familiar. Otros lo tienen todos los días. Y no necesita usted de 3 ni de 4 horas, ni siquiera de 1 hora. Usted puede hacer un culto familiar, siquiera aunque sea de 15, de 20 minutos. Ni siquiera usted necesita dar un sermón del monte. Aleluya. Pero eso dependerá mucho de los padres en esa casa. Pero si el padre o la madre no le importa ni le interesa, entonces téngalo por seguro que tan igual, aleluya, o peor, o mucho peor, ocurrirá con tu hijo, con tu hija. Y entonces hay gente que cree que suficiente es traerlo al templo, ya que Dios se encargue ahí de hacer su obra con mi familia. Y sepan que eso, aleluya, no es como usted de pronto lo imagina. Otros dicen, ay, cómo quisiera que el pastor vaya a mi casa. Y sí, es tu privilegio que tu pastor vaya a tu casa. Y es bendición del pastor visitar la casa de cada hermano. Pero el pastor no va a estar en tu casa todos los días. El pastor no va a estar todas las semanas en tu casa. Y entonces usted se tendrá que, aleluya, poner en las manos de Dios para hacer ese, aleluya,
¿cómo diríamos? Ese muro de contención. ¿Sabe qué es un muro de contención, no? Sepan que hay lugares donde, amén, los terrenos son desnivelados. Y de repente usted va caminando y de repente va a una subida ya. No pasó pero ni 20 metros y usted vea que una casa está ya a 1 metro de altura. Y entonces si el de abajo quiere construir la casa, por seguridad, tiene que hacer un muro, pero de contención, que solo está hecho a base de puro cemento. Amén. Aleluya. No va ahí ya tanta arena, no. ¿Por qué? Porque se requiere, aleluya, un muro que soporte. De repente si mañana se desborona aleluya, esa casa que está al lado, de repente encima de una pequeña, amén, un pequeño cerrito. Aleluya. Entonces es el deber, amén, de los padres, levantar ese altar en su casa, en su hogar. Amén. Aleluya. Es triste tener que decirlo que hoy muchas familias escasean de ese altar de Dios en sus casas. Hay gente que tiene ya 1 año en la iglesia y nunca ha hecho un culto familiar en su casa. Quiero que sepan que dentro de la doctrina cristiana nosotros enseñamos el culto familiar. Amén. Yo he llegado a iglesias donde los miembros de la iglesia ni siquiera sabían de ese culto familiar que debe y tiene que haber. Aleluya. Y esa debe de ser a partir de hoy su preocupación si no lo ha hecho hasta hoy. Si nunca de pronto usted ha tomado ese interés. Pero no diga, es que nadie quiere, y es probable que cuando uno quiera hacerlo, nadie quiera. Pero debe usted de ponerse a orar ahí en su casa. Señor, ate esos demonios que tiene atado a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y dame esa libertad para que aquí en mi casa, aleluya, haya un altar para ti. Así como cuando yo voy al templo y hay un altar donde tú ministras, donde tú hablas, donde tú visitas, donde tú tocas, donde tú te mueves. Así también quiero que en mi casa haya un altar donde tú hables, donde tú toques, donde tú ministres y donde tú te muevas. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero esa es la responsabilidad de cada padre, de cada madre. No es suficiente solo que usted le dé a sus hijos sus estudios, sus alimentos, su vestimenta y de pronto cubra sus necesidades, aleluya, materiales y terrenales. ¿Y qué está haciendo usted, aleluya, por lo espiritual en beneficio de sus hijos? ¿Qué está haciendo? Porque si el hijo a usted nunca lo ve orando, entonces ellos tampoco lo harán. Si sus hijos ven que ustedes como padres no leen pero ni siquiera un pasaje bíblico y solo paran metido en el teléfono, ahí está el hijo también metido en el teléfono. El hijo, el papá, la mamá metida en el televisor, el hijo, la hija metida también en la pantalla del televisor. Aleluya. Y entonces hay aleluya, hay un gran descuido de parte de los padres en que en su hogar, en su casa, haya un altar para Dios. Amén. Aleluya. Pero llegó el tiempo. Si nunca usted se preocupó por ello, llegó la hora en que levantes un altar de Dios en tu casa. Amén. Aleluya. Pero bien, avanzamos. ¿Qué es el altar en el hogar? Vamos a por favor allá a Génesis el capítulo número 12. Génesis el capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Génesis el capítulo número 12, versículo 7. Dice de la siguiente manera: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda.
teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué pasó? Dios, aleluya, en la casa de Abraham se le revela, se le manifiesta. Y entonces a él no le había enseñado nadie que debería de haber un altar para Dios, que debería de haber un ambiente donde, aleluya, ellos como miembros de una familia, como cabeza de un hogar, tuvieran que invocar a Dios. Y aunque no hubo nadie quien les enseñe, pero ahí estaba Dios conociendo el corazón sincero de ese hombre, revelándose, porque Dios conoce cuando los hombres y las mujeres son sinceras, son sinceros. Amén. Y en esa sinceridad, entonces Dios aleluya, se manifiesta. En esa sinceridad, Dios le visita. En esa sinceridad, hasta Dios les habla. Aleluya. Y entonces, ¿por qué, amén, se manifiesta a Dios así? Porque anhela, porque desea que nosotros como creyentes aprendamos a levantar un altar para Él, donde adoremos, donde cantemos. ¿Cuánta gente que en su propia casa, aleluya, escuchando música mundana y a todo volumen? O sea, viene acá por la noche a escuchar el culto, la alabanza a Dios, y en el día escuchando su música mundana. Yo podría esperar de repente de los hijos que no quieren buscar a Dios, de la esposa, del esposo que no quiere buscar a Dios, pero del hermano que viene al templo, de la hermana que viene al culto, de la familia que viene cada noche a adorar a Dios. Entonces eso sí es penoso. Eso que nos indica, aleluya, que en esa casa no hay un altar para Dios. Y si no hay un lugar de culto para Dios en esa casa, entonces es una puerta abierta para que los demonios más bien tomen el control. Aleluya. Yo no consigo hermanos que hayan creyentes, aleluya, que me diga: pastor, todas las noches los demonios me atormentan, me perturban. Porque hay gente que viene a los templos y los demonios lo molestan, hermano. Aleluya. Y a otros los demonios no le hacen nada porque ya te tienen en tus manos, en sus manos te tiene. Pero ponte a ver, a levantar un altar en tu casa y vas a ver cómo los demonios empiezan a manifestarse. Aleluya. Y entonces, si hay un instrumento ahí del diablo que quiere tener a sus demonios, levántate entonces tú como un instrumento de Dios y para Dios, para que en el nombre de Jesús eche fuera esos demonios. Aleluya. Y no tengas que ser un cobarde, aleluya, que en vez de pelear la batalla, más bien dice: ya, ¿para qué voy a buscar a Dios? Ya, ¿para qué voy a cantar aquí a Dios? Si todos quieren buscar al diablo y a los demonios. Y entonces, ¿en qué se convierten? Se convierten en unos cobardes. Pero no nos olvidemos que el Señor nos ha dicho en su palabra que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Aleluya. El Señor Jesús tuvo que decirnos: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, traducido de otra manera, solo los valientes son los que lo arrebatan. Y el valiente que dice: pues él no quiere buscar a Dios, pero yo voy a buscar a Dios. Ella no quiere buscar a Dios, pero yo voy a buscar a Dios. Él, aleluya, no quiere saber nada con Dios, pero yo sí quiero de Dios. A su nombre sea la gloria. Y cuando empezamos a buscar a Dios, aleluya, vamos a tener oposición, aleluya, ¿sabe de quién? Mire lo que dice la palabra. Vaya a San Mateo capítulo 10, para que veas que cuando tú decidas levantar un altar para Dios y decidas buscar a Dios, conoce a tus primeros enemigos y márcalo si es tu Biblia. San Mateo capítulo número 10, miren lo que nos dice. Libro de San Mateo, el capítulo número 10. Si lo tiene, dice amén. Mire lo que nos dice allá en el versículo número 34. San Mateo capítulo número 10, verso número 34. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Nos dice: no penséis, ¿qué cosa? Que he venido
¿Para traer qué cosa? Paz. Oiga, Jesús está hablando esto, ¿ah? Jesús le dice a la gente, oiga, ustedes no piensen que yo he venido para traer paz. No, no, no. Y uno podría rascarse la cabeza. ¿Cómo es que el Señor dice que no ha venido para traer paz? Pero vamos a seguir leyendo lo que dice. Jesús dice, no, yo no he venido para traer paz, sino, ¿para qué he venido? Para traer espada. ¿Qué representa la espada? ¿Qué simboliza la espada? ¿Sabe qué simboliza? Simboliza un instrumento, aleluya, de guerra, de combate. Dicho de otra manera, el Señor dice, yo no he venido para traer paz, sino yo he venido para traer ¿qué? Guerra. ¿Para traer qué cosa? Conflicto. Aleluya. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Oiga, ¿por qué he venido? ¿A qué? Para poner en disensión. ¿Qué significa la palabra disensión? La palabra disensión significa división, discordia, significa contienda, significa, aleluya, no, todos esos sinónimos que pueden asimilarse a lo que ya le he, aleluya, explicado. Y Jesús dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido para poner en disensión ¿a quién? ¿Contra quién? Oiga, oiga, ese hijo conoce a Dios y el Señor lo va a poner en contra de su padre. ¿Qué más dice? Siga. Mire, ve que ni las nueras ni las suegras se salvan. ¿Y qué más dijo Jesús? Oiga, quien decida buscar a Dios, quien decida levantar un altar para Dios, debe de saber, debe de conocer que el Señor ya lo está diciendo. Él no ha venido para traer paz. Él ha venido para traer ¿qué cosa? Disensión. ¿Y va a poner en disensión a quién? Al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, a la hija contra la madre contra la hija. Y dice más todavía, a la nuera contra su suegra y a la suegra contra su nuera. Y dice finalmente, ¿qué dice? Oiga, y los enemigos del hombre, ¿de qué hombre? ¿De qué mujer? Del que ha decidido buscar a Dios. Porque cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que ha decidido buscar a Dios, entonces ella debe de conocer, aleluya, que los primeros enemigos que él o que ella va a tener, ¿quiénes van a ser? Los de tu casa. ¿Y quiénes viven en tu casa? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Algunos viven contigo, otros viven con primos, otros viven con sobrinos, otros viven con abuelos, otros viven con nietos. ¿Y por qué, aleluya, va a haber guerra con los de la casa? Porque cuando hay alguien que de verdad quiere buscar a Dios, entonces los demonios que hay en ellos se van a empezar a manifestar, se van a empezar a mover. ¿Por qué? Porque ellos están contentos teniendo engañado a ese hombre, a esa mujer, que hasta puede venir a un culto, pero todavía no ha conocido a Dios, que puede venir a un templo, pero que todavía no ha sabido cómo se levanta un altar para Dios. Pero cuando él o ella levante un altar para Dios en su vida y en su casa, entonces se van a levantar los enemigos. ¡Aleluya! Pero cuántos cobardes no levantan un altar porque dicen, no, se molesta mi marido, se molesta mi mujer, se molestan mis hijos. Aleluya. Y hay una cobardía hoy, hermanos, aleluya, en el interior de hombres y de mujeres que hasta profesan la fe, que hasta dicen ser cristianos, que hasta dicen conocer a Dios, pero dice el profeta Isaías, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Aleluya. ¿Y por qué el corazón está lejos de Dios? Porque ellos no son capaces de levantar ese altar para Dios. ¿Cuánta gente que está en un centro de trabajo y en el centro de trabajo no puede levantar un altar para Dios? ¿Cuánta gente tiene amistades, aleluya, que le rodean de pronto en su centro de estudio y ahí no pueden levantar un altar para Dios? Vaya a ver usted en las universidades. Yo no sé si usted ha ido a Lima y usted va no sé si acá en Guaral también debe de ser. Sí. Ahí en Centenario he visto yo. Y uno va caminando. ¿Y qué encuentra usted en Centenario?
Encuentro yo a un grupo de muchachos bailando delante de todo como si nada. Hasta cantando, amén, su música mundana. Aleluya, rindiendo culto al diablo y a los demonios. Pero el hermanito, la hermanita, no puede cantar a Dios en su centro de trabajo. El cristiano, la cristiana, no puede alabar a Dios en su centro de estudio. ¿Por qué? Porque son unos cobardes. ¿Y por qué son cobardes? Porque dicen, no, yo no quiero ganarme problema con nadie. Y entonces dejan, aleluya, que el diablo en su cara se ría. ¿Y a cuántos el diablo no se reirá en su cara? ¿Cómo olvidarme cuando yo empecé la vida cristiana, hermano? Perdóneme la expresión. Para mí mi padre se volvió en el mismo diablo. Y yo que venía a buscar a Dios, y mi padre llegaba hasta la puerta del templo. Y se paraba en la puerta del templo. Y empezaba a mentar la madre y a hablar lisura. Aleluya. ¿Y cómo crees que yo me sentía? ¿Ah? Pero usted viene al culto y nadie le dice nada. Pero no me fue fácil buscar a Dios. ¿Cuántas veces sufrí golpes? Sufrí, amén, hasta trabajos excesivos de mis padres o de mi padre en particular. Pero ¿acaso eso me acobardó? ¿Acaso eso me intimidó? ¿Acaso eso me opacó? ¿Acaso eso me amilanó? ¿Acaso eso, aleluya, me llevó a retroceder? Sí, no era fácil. Porque no solo era guerra con mi padre. Tenía otro instrumento del diablo que era mi hermano. Aleluya. Y que el mismo diablo en mi cara, hermano, venía y santo cielo, trapeaba conmigo. Pero ¿cuántos de ellos se dieron cuenta que yo, aleluya, desde el momento que decidí seguir a Cristo, fundé mi vida sobre la roca? Y aunque soplaron vientos, aunque, aleluya, vinieron ríos y golpearon con gran ímpetu mi vida, que representaba, aleluya, mi decisión de buscar a Dios, pero no pudieron, aleluya, hacerme sucumbir, no me hicieron retroceder. Pero le dices a la hermana, ¿por qué no buscas a Dios? No, es que mi marido no quiere. Oye, hermano, ¿por qué no buscas a Dios? Es que mi mujer se molesta. Oye, hijito, ¿por qué no vienes al culto? Es que mi papá no quiere y mi mamá no quiere. Aleluya. Y la gente, amén, no tiene ese valor, no tiene esa valentía. Bien dice el apóstol Pablo que hace falta, aleluya, que los creyentes reciban poder de Dios. Porque lo que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Entonces, amados, ¿qué encontramos aquí? Que levantar un altar en nuestra casa representa, aleluya, propagar un culto a Dios. ¿Cuándo hiciste un culto tú en tu casa? ¿Cuándo te pusiste a cantar ahí en tu casa a viva voz? El borracho de tu hijo con toda libertad está cantando su música mundana. La impía y pecadora de tu nuera, aleluya, de tu yerno, están hasta escuchando su música mundana. Y usted, al oído nomás, con su audífono nomás. No, es que mi mamá se molesta, mi hijito se molesta, mi nuera se molesta, mi yerno se molesta. Aleluya. ¿Se da cuenta usted? Y por esa razón Dios no puede hacer muchas cosas en la vida de esos hombres y de esas mujeres. ¿Por qué? Porque no han tomado una decisión. Aleluya. Yo le agradezco a Dios, hermanos, que Dios me formó bien cuando empecé el camino, aunque no era fácil, porque no pasó mucho tiempo y papá me botó de la casa. Y lo peor que me sucedió es que Dios me cerró las puertas por todos lados y no había trabajo. Y no había, si no había trabajo, no había money. Y si no había money, no había para el pasaje. ¿Y qué no pasé? Ya se lo he testificado, ¿no? Por eso que llegaste a trabajar al campo. Yo nunca había trabajado en el campo. Pero ¿qué cosa era eso? Dios probándome. Amén. Si era un valiente o era un cobarde. ¿Tú eres un valiente o eres un cobarde? ¿Qué eres? Aleluya. Dios quiere gente valiente y decidida, que esté dispuesto, aleluya, a vivir para Dios y a servirle a Él. Y no que te conviertas en un religioso, en una religiosa,
que vienes al culto y crees que porque vienes al templo es suficiente, eso es todo. No, eso no es todo. El Señor Jesús tuvo que decir, aleluya, que nosotros estamos llamados a ser un testigo del poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Dele palmas a Cristo, dele palmas a Cristo. Entonces vemos que hay muchos hogares donde no hay un altar de Dios. Y si lo hubo, fue destruido. Como le pasó a esa familia que visité anoche. Hace 4 años que ya no hay culto en esa casa. El esposo dijo, sí, pastor, nos hemos descuidado. Qué lindo que hayas reconocido. Pero le dije, vuelve, organízate, saque fuerza de donde no haya, aunque te sientas cansado, cansada. Pero vas, aleluya, de nuevo ese culto familiar. Porque hoy, aleluya, se ha destruido ese altar en muchos hogares. Vaya por favor a Jueces capítulo número 6 y voy terminando. Libro de Jueces está después de Josué. En el capítulo número 6, por favor. Mire lo que nos dice. Capítulo número 6 de Jueces. ¿Lo tenemos? Dice allá en el verso 25. Jueces capítulo 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Aleluya. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, ¿qué dice? Lo hizo de noche. ¿Y por qué lo hizo de noche? Porque tenía miedo. Y así hay una tira de miedosos y de cobardes. Hermana, ¿por qué no viniste a la campaña? Es que mi esposo no quiso, pastor. Es que cuando él está aquí yo no puedo, pastor. Aleluya. Ojalá que Cristo no venga cuando esté tu esposo. Oye, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste al ayuno? Pastor, es que mi esposa cuando está acá ruge como leona, pastor. Por eso que no vine al ayuno, pastor. Aleluya. Y entonces uno se da cuenta allí, amén, que hay una cantidad de hombres y de mujeres que le hace falta tener verdaderamente un encuentro con Dios. Y sabe a mí a veces que me llama la atención, que a esos hermanos, esas hermanas, hasta me dicen a mí, el Señor me ha bautizado con su espíritu. Hasta en los cultos uno los ve hablando en lengua y danzando, y entonces yo me rasco la cabeza y digo, pero este cobarde, ¿cómo puede tener el espíritu? Esta cobarde, ¿cómo puede vivir su vida así? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hermano, yo le testificaba anoche a una, aleluya, adolescente. Cuando Dios me bautizó a mí con su espíritu, a mí me bautizó hoy en la noche, y yo al día siguiente era otro hombre. No, yo hasta el día anterior era un cobarde, pero para amanecer al día siguiente, Dios me dio un valor, hermanos, que si el mismo diablo se me presentaba, le caía arriba. Pero cuánta gente, aleluya, tiene años en el evangelio y todavía, aleluya, no vence la batalla con su familia. Hijita, ¿por qué no viniste a la confraternidad? Pastor, es que llegó mi papá de trabajo, dice la muchachita. Y cuando mi papá está acá, pastor, no me deja salir. Unos cobardes. Aleluya. Y este camino, vuelvo a repetir, no es para cobardes. Este camino es para valientes. Y Jehová le habló a Gedeón y le dijo, haz esto. Ahí en la casa, hazme un altar, invócame. Y Gedeón, ¿qué hizo? No lo hizo, dice, en el día. Lo hizo en la noche. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Aleluya.
¿Cuánta falta hace? Amén. Ese poder de Dios genuino y verdadero que lo lleve a la gente a arrasar contra el diablo y los demonios. ¿Cómo olvidarme, hermano? Oye, hermano, créame, yo a mi padre le tenía un terror. Mi papá solo silbando, yo ya estaba temblando de miedo ya, cuando yo era inconverso. Pero cuando ahora venía del culto, jamás me voy a olvidar. Me estaba esperando en la puerta de la casa porque yo había regresado, no hacía mucho, con mi hermano mayor para abrir negocio. Pero ahora yo me había convertido a Cristo. Y cuando yo regreso de uno de esos días de culto, tenía recién como 2 mesecitos. Y en la puerta me cuadró como otras veces, pero esta ya fue determinante. Y cuando yo toco la puerta, abre y sale él. Uy, Señor, yo no sabía dónde meterme, hermano. Y si tú vieras a mi padre, ¿quién es? ¿Tú qué podrías pensar? Que es un gorilón, que es un alto, que es un negro, que es un fuerza. Pedazo de barro que me llegaba con la justa al hombro, hermano. Pero tan poseído estaba de demonios que me daba terror. Y la puerta me dijo: hoy tú decides. Me cansé de que voy a culto, que voy a la iglesia, a mí no me importa esa tontería. Así que si hoy tú entras a mi casa, te olvidas de la iglesia. Y si quieres iglesia, te largas de mi casa. Aleluya. ¿Y qué hubieras hecho tú? Cobarde, ¿qué hubieras hecho tú? Ya, no te molestes, hubieras dicho tú. Aleluya. Pero yo no sé de dónde me dio valor Dios, hermano, porque yo no tenía ese valor. Y Dios me dio el valor que yo le dije: ¿sabes qué, hermano? Yo ni siquiera podía contestar o responder a mi padre. Pero esa noche Dios me dio un valor que le dije con mucho respeto: papá, quiero decirte que yo he decidido seguir a Cristo. Y yo he decidido seguir a Cristo porque me quiero ir al cielo. Y si tú te quieres ir al infierno, pues vete tú si quieres. Y si esta noche me tengo que ir de tu casa, pues me voy de tu casa. Aleluya. Yo no sé de dónde me dio valor Dios. Yo no me olvido que papá dobló a la derecha, se reclinó y levantó una caja y me dijo: pues hoy te largas de mi casa. Y me dio una cajita donde había colocado la ropa que yo tenía. Y esa noche me botó de la casa. Y eran como a la medianoche. Yo no sabía dónde irme. Y caminando yo por la calle, me iba llorando, hermano, de dolor, porque la verdad no sabía ni a dónde irme. Pero qué bueno es Dios. Dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. Y yo lo que había hecho era honrar a Dios. Que yo había decidido buscar a Dios todos los días de mi vida. Y si el costo era irme de la casa, aleluya, estaba dispuesto a hacerlo. Y no pasó pero ni una cuadra, o ni 2 cuadras, perdón. Y a la 1,5 cuadras aparece a la distancia un carro. Y un carro que está levantando o está encendiendo su luz, la alta y la baja. Pero yo ni atención le tomé. Y yo seguía con mi cajita y, hermano, como el chavo. Y me iba llorando, hermano, por lo que había pasado. Y como no le presté atención al carro, pero sí recuerdo que encendía su luz alta y la baja, se detuvo el carro casi a mi lado. Y de dentro del carro salió una voz que me dijo: Guillermo. Y yo dije: uy, esto es conmigo. Y cuando yo volteo para ver de dónde venía la voz, que venía obviamente del carro, yo lo miro y era un medio hermano. Un medio hermano. El asunto es que él me pregunta: ¿y a dónde te vas? Ah, por ahí estoy yendo, le dije. Y no sabía dónde decirle porque no sabía dónde iba a irme. Y él me dijo: no te preocupes. Yo vi todo, me dijo él. Vi que tu papá te botó de tu casa, porque yo estaba al frente de tu casa. Así que tranquilo, me dijo. Sube al carro, que esta noche vas a dormir en la casa de mis padres y mañana te llevo a mi casa. Mira que justo he acabado de hacer una habitación porque estoy construyendo mi casa. Y cuando ya, aleluya, el tiempo me permita, construiré todo. Pero estaba pensando yo: ¿quién podrá ir a cuidar? Pues si quieres, puedes irte a vivir ahí.
Y yo ni corto ni perezoso, hermano. Y ahí estuve como 2 años, como 1 año, como 2 años. Aleluya. No pagaba nada. Mi misión solo era cuidar la casa, limpiar la casa y estar allí. Mire que Dios honra a los que le honran. Amén. Pero nada me hizo retroceder. Mi padre me pidió: hijito, si quieres, me dijo, aunque sea, vete si quieres el domingo, lárgate todo el día si quieres. Intérnate si quieres en la iglesia. Pero de lunes a sábado te quiero ver aquí trabajando, estudiando y haciendo 1000 cosas. Y no es que era un vago, yo cumplía todos mis deberes, sino que cuando el diablo está endiablado, pues todo, aleluya, toda ocasión busca para tratar de sacarnos del camino. Amén. Pero que Dios te ayude, así como me ayudó a mí, a tomar una firme decisión. Aleluya. Pero qué tristeza es que la cobardía de ese muchacho, ¿por qué se da? De este hombre llamado Gedeón, como en estos días, porque hay gente que se acobarda, porque anda descuidado espiritualmente, porque no tiene una vida de comunión con Dios. Yo no concibo a alguien que tenga comunión con Dios y que sea un cobarde. Yo no concibo que alguien me diga: sí, pastor, yo estoy orando, yo estoy ayunando, estoy buscando a Dios, y es una cobarde, es un pusilánime que, aleluya, todo le da miedo. ¿Y por qué uno siente el temor? Porque no hay una vida de comunión con Dios. Aleluya. Pero avanzo y termino. Pero se puede restaurar ese altar en el hogar. Vaya por favor a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y con esto concluyo. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Aleluya. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y oraren, ¿qué va a pasar? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Pero qué tiene que hacer el pueblo? Humillarse, confesar su pecado. Y pecado no solo es fornicar y adulterar, pecado también es descuidar nuestra vida espiritual. Aleluya. Y dice más todavía. ¿Qué más dice? Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que no nos ha dejado al abandono. Él dice: yo he puesto mi nombre aquí, y este lugar, que no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo, es el lugar que Dios ha elegido. ¿Para qué? Para que esté su nombre. Y dice aquí que estarán abiertos sus ojos y también estarán atentos sus oídos. Aleluya. A la oración que haga cualquier creyente. Y si te hace falta esta noche orar a Dios, primero confesándole tu descuido, tu falta de preocupación porque en tu casa se levante un altar y solamente lo que has hecho es renegar, lo que has hecho es hasta querer tirar la toalla, es hasta querer dejarlo todo, porque nadie quiere buscar a Dios. Déjate de cobardía y levántate en esta noche y puedas decir, como dijo Josué en el capítulo 24, verso 15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque hoy ellos no quieran, pero por la fe lo harán. Aunque hoy ni les importe ni les interese, pero por tu perseverancia, mañana tus ojos lo verán. Pero si te acobardas, pero si te desanimas, pero si tiras la toalla, pero si te desalientas, ni tú misma, ni tú mismo te salvarás. Aleluya.
Pero en esta noche, ponte de pie y vamos a hablar con Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra compartida, por tu palabra predicada. Cuánta falta hace, mi Dios, un altar en nuestra casa. Cuánta falta hace, mi Dios, en nuestro hogar, un lugar de culto, un lugar de adoración. Aleluya. Esa casa más parece una cueva de demonios, porque todos hacen lo que quieren y lo que se les da la gana, y viven como el diablo y los demonios quieren, y nadie puede invocar tu nombre, y nadie se atreve a clamar en esa casa. Aleluya. Ven que todo el mundo son irrespetuosos, malcriados, atrevidos, pero nadie dice, aleluya, oh Dios, aquí está mi vida para, aleluya, ser el instrumento que tú necesitas para hacer tu obra aquí en mi casa. Señor, ten misericordia de mí, dile en esta noche. Dile, Dios mío, compadécete de mi alma. Reconozco que en mi casa no hay un altar. Reconozco que en mi casa no he invocado tu nombre. Es más fuerte la presencia del mal que opera en los miembros de mi familia que la presencia tuya, mi Dios. Señor, pero en esta noche, aquí está mi vida, dígale. Aquí está mi vida. Y si usted quiere ser ese instrumento de Dios y para Dios, dígale también, Señor, yo quiero ser tu instrumento. Yo quiero ser tu instrumento. Ese instrumento, Señor, para que mi casa, aleluya, se vuelva en un lugar de culto, de alabanza y de adoración. Y si tú quieres ser ese instrumento, ven aquí al altar que quiero orar por ti. Ven aquí al altar que quiero presentarte delante de Dios para que te quite la cobardía, para que te quite el temor, para que te quite el miedo y para que te infunda valor, para que te infunda autoridad, para que te dé poder, para que te dé sabiduría, para que te dé inspiración. Aleluya. Y tú y tu casa puedan ser salvos. Y tú y tu familia puedan buscar a Dios, pero buscar a Dios de verdad, no de pantalla, no de apariencia, no del momento. Masacanda rama rey canturra, secatarra baba y salaja. Padre mío y Dios mío, dígale, aquí está mi vida, dígale, la presento, Señor, en tu altar. Quita, Señor, ese espíritu que me lleva, Señor, aleluya, a hacer las cosas carnales. Quiero hacer las cosas espirituales. Es verdad, en mi casa nunca he hecho un culto. Es verdad, en mi casa nunca me he reunido con mi familia, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con mi esposa, con mi esposo. Señor, dame el valor, dame la autoridad, dame la unción, dame el poder, dame tu palabra, dame, Señor, todo lo que me haga falta. Pero yo y mi casa queremos servirte. Yo y mi casa queremos servirte. Señor, quita la cobardía. Señor, quita la, aleluya, apatía, el desánimo, el desaliento. Oh Dios, conforta mi alma, conforta mi corazón, conforta mi vida. Renuévame, Señor. Quiero levantar un altar en mi casa. Quiero levantar un altar, Señor, en mi casa, Señor, y poder decir como tu siervo Josué, que dijo: yo y mi casa te serviremos, oh Jehová. Yo y mi casa te serviremos.
Yo y mi familia te serviremos. Yo y mi esposo te serviremos. Yo y mi esposa te serviremos. Yo y mis hijos te serviremos. Yo y mis padres te serviremos. Yo y mis hermanos te serviremos. Yo y mi yerno te serviremos. Yo y mi nuera te serviremos. Yo y mi cuñado te serviremos. Con mis cuñadas te serviremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor amado, glorifícate en cada hermano, en cada hermana, los que están aquí en el templo, pero los que están también allá a través de las redes sociales, Padre. Allá también, Señor, levanta ese altar. Allá también, Señor, levanta ese altar. Aleluya. Oh Dios, pon tu mano, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la gracia. Gracias, Jesús. Levante sus manos y dígale a Dios. Aleluya. Y dígale con todo su corazón. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tus promesas nunca faltarán, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, que tus promesas nunca faltarán, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí, que en donde quiera que hayan dos o tres estarías tú. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Yo lo siento, Señor, dentro de mí. Gracias, Padre, por todo. Vuelva a su lugar dándole gracias a Dios y decidiendo también levantar ese altar para Él. En el nombre de Jesús, gracias por todo, buen Dios. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos los hermanos que nos han acompañado a través de las redes sociales. Un abrazo para todos en Cristo y los esperamos mañana en nuestro servicio de instrucciones bíblicas. Que Dios le bendiga a todos.